Hablar de hábitos que alejan de Dios exige una advertencia inmediata. No se trata de pecados espectaculares, ni de caídas evidentes, ni de rebeldías conscientes. Se trata de gestos pequeños, repetidos, cómodos, casi invisibles. Por eso son peligrosos, porque no generan alarma, no producen culpa inmediata y no parecen graves, pero desgastan lentamente la vida espiritual. El alejamiento de Dios rara vez ocurre de golpe, ocurre por acumulación. Un día se deja una oración, otro día se pospone una confesión, otro día se relativiza una enseñanza, y sin darse cuenta la relación se enfría, no por odio a Dios, sino por acostumbramiento. Aquí aparece la primera verdad incómoda. La mayoría de las personas no se alejan de Dios porque lo rechazan, sino porque se acostumbran a vivir sin Él. Y ese acostumbramiento es más peligroso que el rechazo frontal, porque no genera lucha, genera indiferencia. La Biblia es muy clara en esto. La tibieza no escandaliza, pero vacía. Por eso, cuando se habla de hábitos peligrosos, no se habla de grandes escándalos morales, sino de rutinas aparentemente inocentes que van desplazando a Dios del centro de la vida. Este mensaje no viene a acusarte, viene a despertarte, porque muchos de estos hábitos ya están normalizados, incluso dentro de ambientes religiosos. Se justifican con frases como, todo el mundo lo hace, no es tan grave, Dios entiende, más adelante lo arreglo, y mientras tanto, la relación se debilita. Aquí es importante decir algo con claridad pastoral. Dios no se aleja primero. Es el ser humano el que se distrae. No por maldad, sino por cansancio, por comodidad, por exceso de ruido. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, urgencias, pantallas, presiones. Y en medio de ese ruido, los hábitos silenciosos empiezan a ocupar el lugar que antes tenía la vida espiritual. No porque sean malos en sí mismos, sino porque desplazan lo esencial. Este mensaje no va a listar errores externos, va a señalar movimientos interiores, porque el alejamiento de Dios no empieza en lo que se hace, empieza en lo que se deja de cuidar. Por eso, antes de nombrar los 6 hábitos, es necesario comprender esto. Nadie se despierta un día diciendo, hoy voy a alejarme de Dios. Se despierta diciendo, hoy no tengo tiempo, hoy no tengo ganas, hoy no pasa nada si lo dejo. Y ese hoy se vuelve permanente. Aquí aparece el criterio central de este mensaje. Todo hábito que reduce el espacio de Dios en la vida termina alejando, aunque no parezca pecado. No porque Dios sea exigente, sino porque la relación necesita cuidado, como toda relación viva. No para generar miedo, sino para detener el proceso a tiempo. Porque muchos todavía pueden decir, algo se enfrió, pero no se rompió. Y mientras no se rompa, puede restaurarse. Si sientes que tu vida espiritual ya no tiene la misma fuerza, si la oración se volvió pesada, si la fe se volvió costumbre, entonces este mensaje es para ti, no para juzgarte, sino para llamarte de vuelta al centro. Para identificar estos hábitos peligrosos es necesario comprender algo esencial. No todos los hábitos dañinos se sienten malos, muchos se sienten cómodos, y la comodidad espiritual es uno de los mayores riesgos de la vida creyente. Cuando una persona deja de luchar interiormente, cuando ya no se pregunta, cuando ya no examina su conciencia, no significa que esté en paz. Puede significar que se ha acostumbrado a vivir sin exigencia espiritual. Aquí aparece el primer hábito peligroso, uno de los más extendidos y menos cuestionados. No se deja de orar de golpe, se deja poco a poco. Un día se revisa el teléfono antes de rezar, otro día se reza mentalmente mientras se hace otra cosa. Otro día se dice, mañana con más calma, hasta que la oración se vuelve un gesto ocasional, interrumpido, sin silencio. No porque falte fe, sino porque la distracción ganó espacio. Este hábito no parece grave. Nadie se siente culpable por distraerse. Pero con el tiempo la relación con Dios se vuelve superficial. La oración necesita presencia, no perfección, presencia. Cuando la presencia se pierde, la fe se enfría. No se trata de grandes caídas, se trata de pequeñas concesiones, mentiras leves, justificaciones rápidas, actitudes que antes inquietaban y ahora se excusan. No es tan grave, todos lo hacen. No hago daño a nadie. Este hábito es peligroso porque adormece la conciencia. La conciencia no se apaga de golpe, se adormece cuando deja de reaccionar.
y una conciencia adormecida ya no distingue con claridad lo que aleja de Dios. Muchas personas ya no se preguntan cómo está su vida espiritual. Viven en automático, cumplen rutinas, evitan el silencio. Examen interior incomoda porque obliga a mirar lo que no funciona. Cuando se elimina, la vida espiritual pierde dirección. No se avanza, pero tampoco se nota el retroceso. Este hábito aleja lentamente porque la fe sin reflexión se vuelve costumbre vacía. Estos 3 primeros hábitos tienen algo en común. No atacan la fe directamente, la desgastan, y el desgaste constante termina produciendo distancia. Los 3 hábitos restantes son aún más peligrosos porque no parecen fallas espirituales. Se presentan como madurez, como equilibrio, como adaptación a la realidad, y justamente por eso pasan desapercibidos. Este hábito nace de una buena intención mal dirigida, querer evitar conflictos. Para no incomodar, se suaviza la verdad. Para no quedar mal, se calla lo que debería decirse. Para no juzgar, se deja de discernir. Poco a poco, la verdad deja de ser referencia y se vuelve opinión personal. La fe cristiana no es agresiva, pero tampoco es ambigua. Cuando todo se relativiza, Dios deja de ser criterio y pasa a ser acompañante silencioso de decisiones ya tomadas. Este hábito no parece alejamiento, parece tolerancia, pero en el fondo es renuncia a dejarse corregir. Muchas personas buscan a Dios solo cuando sienten algo, cuando hay emoción, lágrimas, consuelo. Cuando no se siente nada, la fe se enfría. Este hábito transforma la fe en experiencia intermitente. La oración deja de ser fidelidad y se vuelve búsqueda de sensaciones. Cuando la emoción manda, la fe se vuelve frágil, porque la vida no siempre emociona, y Dios tampoco. La fe madura permanece incluso cuando no se siente nada. Más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando esté mejor. Este hábito es uno de los más engañosos, porque nunca dice que no, siempre dice después. La conversión postergada termina siendo conversión negada, no por rebeldía, sino por aplazamiento infinito. El corazón se acostumbra a vivir con pendientes espirituales, y lo pendiente termina olvidado. Estos 6 hábitos no destruyen la fe de golpe, la debilitan, y una fe debilitada no sostiene cuando llega la prueba. La pregunta decisiva ahora es esta: ¿cómo detener el alejamiento antes de que se vuelva ruptura? Porque mientras hay conciencia, hay posibilidad de retorno. Mientras hay inquietud interior, la fe no está muerta, está adormecida, y lo que está adormecido puede despertarse. El primer paso no es hacer grandes promesas, no es asumir prácticas extremas, no es cambiar todo de golpe. El primer paso es detener la inercia. La inercia espiritual es peligrosa porque mantiene a la persona en movimiento sin dirección. Se hacen cosas, se cumplen rutinas, se mantienen apariencias, pero el corazón ya no participa. Detener la inercia significa volver a preguntarse. Preguntas simples pero honestas. ¿Cuándo fue la última vez que recé en silencio real? ¿Qué lugar ocupa Dios en mis decisiones concretas? ¿Qué hábito me está robando tiempo interior? ¿Qué excusa repito siempre? Estas preguntas no condenan, despiertan. El segundo paso es reducir el ruido. Muchos hábitos que alejan de Dios no son malos en sí mismos. Son excesivos, demasiadas pantallas, demasiadas opiniones, demasiada información. El alma necesita silencio para reconocer la voz de Dios. No silencio absoluto, sino espacios protegidos. 5 minutos reales valen más que horas distraídas. La fe no se fortalece con cantidad, sino con presencia. El tercer paso es reordenar prioridades visibles. Dios no vuelve al centro por deseo abstracto. Vuelve por decisiones concretas. Cambiar un horario, reservar un momento fijo, proteger un espacio. La vida espiritual no sobrevive si depende solo de cuando tenga tiempo. Nunca hay tiempo. Se decide. El cuarto paso es recuperar el examen interior, no para castigarse, para orientarse. El examen no es un tribunal, es un mapa. Sin mapa, uno camina mucho, pero no sabe hacia dónde. Un examen breve al final del día, sin dramatismo, sin culpa, restaura la conciencia. Y una conciencia despierta es el mejor antídoto contra el alejamiento silencioso. El quinto paso es volver a lo esencial. Muchas personas se pierden porque cargan su fe con demasiadas cosas. Prácticas sin sentido, obligaciones vacías, discursos repetidos.
Volver a lo esencial es volver a la relación. Hablar con Dios como se habla con alguien real, sin fórmulas, sin discursos. La fe no se sostiene por lo complejo, sino por lo verdadero. El sexto paso es aceptar la lucha. La vida espiritual sin lucha no existe. Cuando alguien cree que ya no necesita luchar, es señal de que algo se enfrió. Luchar no es vivir en tensión, es no rendirse al hábito. Cada vez que se elige orar aunque no haya ganas, cada vez que se elige callar cuando sería más cómodo relativizar, cada vez que se elige corregirse en lugar de justificarse, la fe se fortalece. No de golpe, de verdad. Ahora debemos hablar de algo que muchos experimentan pero pocos saben nombrar: la pérdida de libertad interior. Cuando estos hábitos se instalan, la persona no siempre se siente lejos de Dios. Muchas veces se siente cansada, vacía, sin dirección clara. Y esa sensación no aparece de golpe, se construye lentamente. La conciencia, cuando se descuida, no desaparece. Se confunde. Ya no acusa con claridad, ya no orienta con firmeza, solo murmura. Aquí aparece una verdad profunda. Una conciencia debilitada no produce culpa intensa, produce desorientación. La persona ya no sabe bien por qué hace lo que hace, ni hacia dónde va. Y cuando la conciencia pierde fuerza, la libertad también se reduce. Porque la libertad auténtica no es hacer lo que uno quiere, sino saber por qué se elige. Los hábitos peligrosos erosionan esa capacidad. No obligan, no imponen, simplemente acostumbran. Y lo acostumbrado deja de cuestionarse. El primer efecto visible es la dificultad para decidir. Muchas personas espiritualmente alejadas no toman malas decisiones, no toman ninguna. Postergan, evitan, dejan pasar. La falta de decisión no siempre es prudencia. Muchas veces es miedo, y el miedo aparece cuando la conciencia ya no sostiene. El segundo efecto es la pérdida de gozo espiritual, no alegría, superficial, gozo profundo. La persona cumple, asiste, participa, pero ya no disfruta, no porque Dios se haya ido, sino porque la relación se volvió funcional. Cuando la fe se reduce a obligación, el gozo se apaga, y sin gozo, la fe se vuelve pesada. El tercer efecto es la búsqueda de compensaciones. Cuando el alma no está nutrida, busca sustitutos, más entretenimiento, más consumo, más ruido, no por maldad, sino por vacío. Pero ninguna compensación exterior llena una carencia interior. Y cuanto más se intenta, más se agranda el vacío. El cuarto efecto es la irritabilidad espiritual. Pequeñas correcciones molestan, advertencias incomodan. La verdad pesa, no porque sea dura, sino porque toca una herida. La persona se defiende no atacando, sino relativizando. Cada uno vive su fe a su manera. Dios es amor, no hay que ser tan estrictos. Frases verdaderas mal usadas para evitar el cambio. El quinto efecto es la pérdida del sentido del pecado. No se niega el mal, se lo diluye. Todo se justifica por contexto, por intención, por cansancio. Y cuando todo se justifica, nada se transforma. La Biblia no llama al pecado para condenar, sino para liberar. Cuando esa palabra desaparece, la libertad se reduce. El sexto efecto es la desconexión entre fe y vida. Se cree una cosa y se vive otra, no por hipocresía consciente, sino por desintegración interior. La fe queda en un compartimento, la vida diaria en otro, y esa división produce cansancio constante. Aquí aparece una verdad pastoral muy clara. Dios no exige perfección, exige unidad interior. Cuando la vida se fragmenta, la persona se debilita. Estos hábitos peligrosos no expulsan a Dios, fragmentan la vida, y una vida fragmentada pierde dirección. Llegamos ahora al camino de restauración, y es importante decirlo desde el inicio. Volver a Dios no es volver a una carga, es volver a la unidad interior. Muchos temen este paso porque lo asocian con rigidez, culpa, exigencias imposibles. Pero la conversión auténtica no empieza con miedo, empieza con verdad. Verdad para reconocer dónde se enfrió la relación. Verdad para aceptar qué hábito desplazó a Dios del centro. Verdad para dejar de justificarse. La verdad no acusa, ilumina. El primer movimiento restaurador es dejar de huir del silencio. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que la conciencia vuelva a hablar sin ruido, sin excusas, sin distracciones.
No se trata de largas horas. Se trata de regularidad. 5 o 10 minutos diarios de silencio real valen más que promesas grandilocuentes. En ese silencio aparecen preguntas que incomodan, pero también aparece claridad. El segundo movimiento es recuperar la oración simple. No discursos, no fórmulas extensas, no perfeccionismo espiritual. La oración simple es hablar con Dios desde lo que hay. Estoy cansado. Estoy lejos. No tengo ganas. No entiendo. Esa oración es poderosa porque es verdadera. Dios no necesita palabras correctas. Necesita presencia honesta. El tercer movimiento es romper con la postergación. La conversión siempre encuentra resistencia en el después. Después confieso, después ordeno, después cambio. Pero el después constante es una forma elegante de decir no ahora. Y la vida espiritual se juega en el ahora, no en grandes decisiones futuras, sino en pequeños actos presentes. El cuarto movimiento es volver a integrar la fe en la vida diaria, no como algo separado, sino como criterio. Preguntarse antes de decidir, ¿esto me acerca o me aleja? ¿Esto fortalece o debilita mi conciencia? ¿Esto ordena o dispersa? No para vivir vigilado, sino orientado. La fe no complica la vida, la ordena. El quinto movimiento es aceptar la lentitud del proceso. Los hábitos no se formaron en una semana. No se desarman en un día. Querer resultados inmediatos genera frustración y abandono. La conversión es camino, no evento. Cada pequeño acto de fidelidad reconstruye algo que parecía perdido. El sexto movimiento es volver a la comunidad sin esconderse. El aislamiento alimenta los hábitos peligrosos. La comunión los debilita, no para exponerse innecesariamente, sino para no caminar solo. La fe crece en relación, no en encierro. El séptimo movimiento es devolverle a Dios el centro, no como idea abstracta, sino como referencia viva. Cuando Dios vuelve al centro, los hábitos se reordenan solos, no porque desaparezcan las tentaciones, sino porque pierden autoridad. Aquí aparece una verdad profunda. Dios no pide que cambies todo para volver a Él. Pide que vuelvas a Él para empezar a cambiar. Ese orden lo cambia todo. Cuando una persona comienza a volver verdaderamente a Dios, no siempre lo nota por emociones intensas ni por cambios espectaculares. La mayoría de las veces, el retorno comienza de forma silenciosa. Y eso confunde a muchos, porque esperan sentir fervor, entusiasmo, inmediato, consuelo visible. Pero la fe madura no se mide por intensidad emocional, sino por reorientación interior. La primera señal clara de que el proceso ya comenzó es la incomodidad con lo que antes parecía normal. Hábitos que antes no molestaban empiezan a pesar. Rutinas que antes se justificaban empiezan a inquietar. No es culpa, es conciencia despertando. La conciencia no acusa con gritos, advierte con malestar. Y ese malestar no es señal de alejamiento, sino de retorno. La segunda señal es el deseo de ordenar, no de controlar todo, sino de poner límites. La persona empieza a preguntarse, ¿esto realmente me hace bien? ¿Esto ocupa demasiado espacio? ¿Esto me está alejando de lo esencial? Este deseo de orden no nace del miedo, nace de hambre interior, hambre de coherencia, hambre de verdad, hambre de unidad. La tercera señal es la recuperación del silencio, no como obligación, sino como necesidad. La persona empieza a buscar momentos sin ruido, sin pantallas, sin distracciones, no porque desprecie el mundo, sino porque necesita escucharse. Y cuando alguien vuelve a escucharse, Dios ya está actuando. La cuarta señal es la simplificación de la fe. La fe deja de ser complicada, deja de estar llena de discursos, de excusas, de explicaciones. Se vuelve simple, directa, honesta. Esto está mal. Esto necesito cambiar. Aquí fallé. La simplicidad espiritual es señal de madurez, no de ingenuidad. La quinta señal es la paciencia consigo mismo. Antes, la persona se exigía demasiado o se justificaba en exceso. Ahora, aprende a caminar sin dramatismos, sin perfeccionismo, sin abandono. Acepta que el proceso lleva tiempo, pero no se rinde. Esta paciencia no es conformismo, es confianza. La sexta señal es la disminución de la necesidad de justificarse. Cuando alguien se aleja de Dios, suele justificarse mucho. Explica, argumenta, relativiza. Cuando alguien vuelve, las justificaciones sobran.
No porque no existan razones, sino porque la verdad ya no necesita defensa. La séptima señal es una paz discreta pero estable. No euforia, no emoción intensa. Paz. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que la dirección está clara. Esta paz es uno de los signos más seguros de que Dios está cerca, porque la paz bíblica no es ausencia de problemas, es presencia en medio de ellos. Aquí aparece una verdad muy importante. Muchas personas abandonan el proceso porque no sienten algo grande, pero el retorno verdadero no siempre se siente grande, se siente real. Menos ruido, menos excusas, más verdad. Y esa verdad es terreno firme. Hay un momento decisivo en la vida espiritual en el que ya no sirve saber. Hace falta detenerse, porque estos hábitos no se rompen cuando se los comprende, sino cuando se les pone límite. Por eso el llamado es claro: pare ahora, no mañana, no cuando tenga más tiempo, no cuando sienta más ganas, ahora. Porque el alejamiento de Dios no se produce por un gran rechazo, sino por pequeñas concesiones repetidas. Y cada concesión no detenida se vuelve costumbre. Este mensaje no fue para asustarte, fue para interrumpir una inercia, para que puedas decir hasta aquí la distracción constante, hasta aquí la relativización cómoda, hasta aquí la postergación espiritual, hasta aquí la fe reducida a emoción, hasta aquí la verdad suavizada por miedo, hasta aquí la oración desplazada por ruido. Dios no te pide perfección, te pide presencia. No te pide intensidad constante, te pide fidelidad sencilla. No te pide que arregles toda tu vida hoy, te pide que no sigas alejándote sin darte cuenta. Porque hay algo que la fe enseña con claridad. Dios siempre está dispuesto a recibir, pero no fuerza la cercanía. La cercanía se elige, y se elige en decisiones pequeñas, concretas, cotidianas. Detener un hábito hoy vale más que grandes propósitos. Mañana. Un minuto de oración real vale más que horas distraídas. Un acto de verdad vale más que 1000 excusas. Este es el momento de elegir si estos hábitos seguirán gobernando o si recuperas el centro. No con violencia, no con culpa, con conciencia. Ahora, para sellar este mensaje te invito a una oración breve y sobria. No la repitas como fórmula. Dila una sola vez si resuena contigo. Señor, detengo hoy lo que me aleja de ti. No quiero seguir viviendo distraído. Devuélveme la claridad, la fidelidad sencilla y el corazón atento. Después, guarda silencio. No analices, no negocies. El silencio es donde comienzan las decisiones verdaderas. Y ahora, el acto final, no exterior, interior. Si este mensaje te ayudó a reconocer que algunos hábitos ya estaban enfriando tu fe, escribe en los comentarios, como decisión consciente: hoy me detengo y vuelvo al centro. No lo escribas por impulso. Escríbelo como acto de responsabilidad espiritual. Y suscríbete a este canal no para consumir mensajes, sino para sostener un camino. Porque la fe no se mantiene sola, se cuida, y quien cuida su relación con Dios no se aleja sin darse cuenta. Que Dios te conceda lucidez sin dureza, fidelidad sin rigidez, y la paz firme de quien vuelve a elegir lo esencial.